Las nuevas tecnologías han revolucionado las formas de producir y distribuir información, haciéndolas más accesibles y más capaces de responder a coyunturas y también a intereses de nuevos actores sociales. ONGeros TV es un proyecto que hace entregas informativas periódicas, semanales, con información de derechos humanos, y el día de hoy estamos con ellas y con él, con Luis María, y un grupo de 3 chicas que han arrancado este proyecto hace 6 meses y vamos a conocer más acerca de ONGeros TV. Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por internet, como hace ya casi más de un año. Estamos el día de hoy con Nancy Gocher y con Luis María Barranco. Para comenzar, bienvenidos, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, contento de estar acá. Hace más de un año empezó Luchadoras y hace alrededor de 6 meses ONGeros TV también empezó. Y para festejar un poco juntos como esta bella coincidencia, estamos aquí renovando energías con una nueva imagen en el programa y me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Nuevo set, nueva imagen, nuevo todo. Y bueno, en realidad los he invitado aquí para platicar de su proyecto porque es como Rompeviento TV y como Luchadoras, un proyecto de diversificar las voces, diversificar la información y también una manera autogestiva de producirla. Y ya directo para empezar platicando, quisiera que usted nos platicaran cómo comenzó el proyecto de ONGeros. El proyecto comenzó a gestarse a finales del año pasado. Yo tuve un primer acercamiento a YouTube con un proyecto personal, vi cómo funcionaba, me ayudó muchísimo a entender el cómo hacer las cosas y qué funciona y qué no funciona. Entonces esa base fue primordial para llegar como a donde estamos ahora. Y también entré a Amnistía Internacional a hacer mi servicio y bueno, ahí fue cuando me empapé como de todo este tema de derechos humanos. He conocido a grandes personas de las cuales ONGeros bueno, todas esas personas salieron de Amnistía, los que integramos ONGeros de Amnistía. Y ahí se empezó a pelotear una idea para hacer como un proyecto de información clara y corta para la gente. No llegó a más, ¿no? Y a finales del año pasado, bueno, dije, vamos a plantearnos, vamos a hacerlo. Y empecé a platicar con Nan del proyecto y también Mariana y Sandra se juntaron con nosotros, se integraron y generamos un equipo multidisciplinario. Y el 3 de febrero ya se lanzó el sitio. No, fue 3 de enero. 3 de enero. Se lanzó el sitio, la primer cápsula y bueno, ha sido un ejercicio increíble para todo el equipo esta primer temporada. Bueno, ustedes hacen entregas semanales de información. Sí. ¿Nos pueden platicar un poco de la forma del proyecto? Y después quisiera que profundizáramos en qué es lo que los hace que este proyecto nazca. O sea, debe haber por ahí algún malestar, algo que faltaba. En la parte de la forma, hay como 2 bases. Primero es del tiempo. O sea, actualmente la gente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del equipo, no se queda mucho tiempo a ver un video en internet. Entonces, para poder lograr captar la atención, la mayor cantidad de tiempo, esa parte fue importante. Luego, lo segundo es todo el control editorial o toda la parte de edición. Es ahí donde realmente pasa la magia del programa. Hay una gran síntesis para decir en pocas palabras
cantidad de contenido que puede ser complejo. Entonces, esas son las dos variantes, ¿no? En cuanto a la forma del proyecto. Sí, realmente el trabajo es semanal. Lo que nosotros hacemos es, 3 personas nos encargamos de los contenidos, tanto de la cápsula como de la página, de Facebook y de Twitter. Y bueno, también María contribuye con algunas notas de tecnología. Y ya después en la edición, María se encarga de toda la producción y de grabar y de hacer todo como ese proceso, ¿no? En lo que nos llevamos mucho más tiempo es en los contenidos, porque sí tenemos que estar buscando muchísima información de muchos lados, ¿no? Es como nuestra principal fuente de información, por ejemplo, son las organizaciones, ¿no? Las páginas de las organizaciones, los comunicados, los que ellos sacan. Entonces, ellos sacan una noticia y nosotras tenemos que ir a buscar como no sé, en una nota periodística, en medios impresos. Entonces, pues sí, es un gran trabajo de investigación. Sí. y ya después redactamos la noticia, lo hacemos de una manera sencilla, simple y pues a grabar. Un día, los jueves, son los días que grabamos Manejeros. Y pues realmente es muy divertido, muy divertido. ¿Y por qué surgió? Pues nosotros estamos muy involucrados en Amnistía Internacional, ¿no? Que ahí es donde creo que todos empezamos en esto de los derechos humanos. Fue el semillero. Sí, sí, es como nuestra casa. Entonces, pues no sé, sí te empapas de mucha información y siempre quieres como hacer más, ¿no? Siempre estás buscando hacer más, siempre. Entonces llega un momento en donde pues quieres hacer algo un poco más independiente, ¿no? Que sea como un proyecto personal. Y ahí es en donde dijimos, pues hay que hacerlo, ¿no? También, pues es parte de querer hacer algo, de querer cambiar algo, ¿no? Como, igual y suena como muy utópico, pero de querer cambiar el mundo y de esta manera, pues ponemos nuestro granito de arena. Claro. Aparte no había nada en internet, hay muy poco contenido realmente sobre tema de derechos humanos con un formato como corto, entonces accesible. Hay un hueco muy grande y lo que queremos hacer es como llegar a la mayor cantidad de gente y de ONGs con un formato corto y práctico y que también nos dé como esa capacidad de reacción ante eventos que puedan surgir de manera inesperada, ¿no? Como suele pasar. Entonces, eso también nos ayuda y el chiste es como llegar a la mayor cantidad de personas con un formato corto. Ahora, ustedes nos están comentando que una gran parte de la información de la que se nutre el contenido que ustedes trabajan y que transmiten son las propias organizaciones sociales en México. Y yo quisiera saber qué es lo que ustedes opinan acerca de la posibilidad de incidencia en los medios, de las preocupaciones de las organizaciones, porque yo creo que es realmente como una batalla súper fuerte, súper dura y constante para lograr que los medios masivos, y hablamos desde periódicos, desde televisoras, realmente se apropien de estos contenidos, se interesen en ellos y los pongan como nota. Claro, en el centro de sus contenidos, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Es muy complicado ver una nota de derechos humanos en una televisora grande o en un periódico grande. O sea, tiene que ser algo que realmente esté resonando, algo muy fuerte, para que sea noticia para ellos, pero cuando llega a ser noticia siempre es muy por encimita, o sea, nunca te dicen como las cosas como realmente son, no te dan los hechos, es como una información que realmente, pues, no te dice nada, ¿no? Es como, sí pasa esto, pero lo pasan así, o sea, le dan casi nada de tiempo. Entonces, es muy difícil, de hecho, para nosotros, yo nunca busco una nota en un medio tradicional, ¿no? Nunca busco una nota en las televisoras o en un periódico muy grande. Siempre nos tenemos que ir precisamente a las páginas web de las organizaciones civiles, a las redes sociales, porque es muy difícil, es sumamente difícil que esa información la pasen. Entonces, a la vez es como frustrante, porque la mayor parte de la población, pues lo que realmente ve es lo que pasan, ¿no? Los grandes. Y dices, no les va a llegar esa información, y esto realmente es importante porque está pasando pues día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la cápsula sobre los feminicidios, hay información sumamente como disparada, muy diferente.
Hay medios que ni siquiera lo toman, hay medios que dicen que eso se está solucionando y eso lo alzan, o sea, que como que ni siquiera es información verídica. Entonces tienes que irte realmente a la fuente, ¿no? A las páginas de las organizaciones que realmente lo están investigando, a los que apoyan, a los activistas, a las propias madres de las mujeres que han sido asesinadas. O sea, te tienes que ir a eso porque no hay como... No es fácil tener ese tipo de información. Entonces, si no es fácil para nosotros, para una persona... Que ya están en un medio y conocen a dónde acudir, ¿no? Ajá, exacto. Si no es fácil, para nosotros que estamos en esto, pues es mucho menos accesible para una persona que ve solamente un noticiero en canal abierta, ¿no? Esas personas jamás se enteran de lo que sucede porque no lo dicen, y cuando lo dicen... Y son realidades que a todos nos afectan y que pueden estar afectando a todas esas personas que no están teniendo esa información. Claro, y lo que tratamos de hacer también aquí es empujar. Estamos empujando desde donde podemos, que en este caso son las redes sociales y medios alternativos. Entonces, en la medida en que nosotros estemos empujando y estemos sonando en Internet, será o llegaremos a sonar también en los medios tradicionales. Entonces, es como un proceso, y en este proceso también nosotros estamos como aprendiendo en el cómo, en el qué decir. Pero al final del día, pues, es como un camino, y estamos tratando de emerger a partir de estas tecnologías que han funcionado en otros países, ¿no? ¿Cuáles son sus principales herramientas? Pues... las redes sociales. Pues sí, una cámara, una computadora, YouTube, Twitter, toda la parte de investigación donde se nutren para poder recibir como todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, realmente es, pues, por ejemplo, yo... cuando veo una noticia en Facebook o en Twitter, realmente voy a la fuente y lo investigo. De ahí es donde sacamos las notas, ¿no? Porque es lo que está interesante, a lo que ahorita está sonando, por ejemplo. O es algo relevante, un informe de alguna organización, o de repente pasó algo como, no sé, volvieron a atacar un albergue para migrantes. Entonces, inmediatamente la información en redes sociales siempre es muy rápida, muy rápida, y llega mucho más accesible, digamos, a la gente. Entonces tú puedes incluso buscar en las redes qué es lo que pasa, ¿no? Para poder emitir algo. Es muy rápida, pero al mismo tiempo puede ser muy volátil, ¿no? Sí. Puede desaparecer al día siguiente, en 2 días. Sí. Y también la velocidad de lectura, por ejemplo, de Twitter o en Facebook, es muy superficial. Entonces, es como un arma de doble filo. Por eso me parece muy interesante su proyecto, porque es la oportunidad de que esa nota que te llamó la atención en un tuitazo, digamos, tenga toda una contextualización mayor y te permita como abrirte al tema. Claro, además está creando un archivo, que también esa es una parte interesante. O sea, dentro de las emisiones que llevamos, que son 20, bueno, alguien que esté interesado en qué sucedió en tal semana en México o de manera internacional en cuestión de derechos humanos, pueden investigar o pueden acudir a nosotros también como una fuente, ¿no? Entonces también está increíble. Sí, claro. Nosotros, además de, precisamente para evitar algún tipo de conflicto de las fuentes, todo lo tenemos documentado y siempre tenemos las fuentes y siempre tenemos ahí. Entonces, si en algún momento necesitan algún tipo de información, nos pueden escribir y con gusto se las enviamos, porque tenemos todo como muy bien documentado. Claro, parte de esta seriedad es poner absolutamente todas las fuentes de lo que estamos hablando para tener veracidad, que al final del día es lo que pues es parte como del ADN y es parte de la congruencia, ¿no? Bien, pues vamos a ver un primer ejemplo, una de las primeras entregas informativas que ustedes tienen. Yo escogí específicamente aquellas de entre las 20 que ya tienen en estos 6 meses de trabajo, aquellas que hablaran un poco de algún tema de género o de derechos de las mujeres. Vamos a ver este primer ejemplo y regresamos para continuar platicando con Nancy y con Luis María acerca de ONGeros TV y decirles cómo pueden entrar y seguir al proyecto en Facebook, en Twitter y en su YouTube.
Shani, bienvenidos a la 10ª emisión de Onejeros. Comenzamos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación sobre los hechos ocurridos el pasado 1 de diciembre de 2012. Esto durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, donde se cometieron violaciones de derechos humanos contra manifestantes que no tenían nada que ver con el vandalismo ese día y que solo ejercían su derecho a la libre manifestación de manera pacífica. Personas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La CDHDF obtuvo videos de este día e investigó y documentó que hubo 99 detenciones arbitrarias, de las cuales 97 personas estuvieron a disposición del Ministerio Público y 60 personas más fueron detenidas antes de que sucedieran los hechos denunciados por la policía. También denunció que hubo 6 casos de víctimas de tortura. La CDHDF demostró que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría del Distrito Federal violaron el derecho a la seguridad personal, a la libertad e integridad personal, la libre manifestación y además implementaron tortura. El gobierno del Distrito Federal debe tomar en cuenta las recomendaciones e investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como llevar a los responsables de estas violaciones ante la justicia. La CNDH entregó la Agenda Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Durante la entrega, Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la CNDH, reconoció un grave retroceso en la materia de derechos humanos en el país. La agenda se centra en temas de justicia, seguridad pública, grupos de riesgo, peligro de vulnerabilidad o violencia y derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Efectivamente, estamos ante una gravísima situación de desgaste. Los grupos vulnerables, como las personas defensoras de derechos humanos, los migrantes, los desplazados, la infancia mexicana que vive en la pobreza, son solo muestras de esta llamada de atención. Si quieres leer más sobre el diagnóstico y las recomendaciones de la CNDH, visita el siguiente enlace. No solo es necesario crear políticas públicas, estamos ante una carencia de medidas y mecanismos eficaces que protejan a la sociedad y nuestros derechos. Omisión, indiferencia e impunidad son las 3 características que definen las políticas sobre derechos reproductivos en México. Esto, según el informe que presentó el Grupo de Información en Reproducción elegida el martes pasado. Durante dicha presentación, la directora del GIRE, Regina Tamés, explicó que el aborto se sigue considerando como un asunto de política criminal y no de derechos humanos, pues tan solo en los últimos 5 años, 171 mujeres fueron consignadas por el delito del aborto. La criminalización del aborto, más allá de atender la raíz del problema, significa un gran riesgo para la vida y la salud de las niñas y mujeres de México, sobre todo para las más vulnerables. Según el informe, las mujeres que viven en pobreza, que no tienen acceso a la educación y que son indígenas, tienen 9 veces más probabilidades de tener un aborto inseguro. Además de los riesgos que esto implica, estas mujeres están en peligro de ser procesadas penalmente por un aborto que incluso puede ser espontáneo. Es necesario que la normativa de los estados incluya una perspectiva de género y bases científicas cuando se habla de la interrupción del embarazo. Además, que se creen mecanismos eficaces a nivel federal que protejan nuestros derechos reproductivos. Estas son las noticias. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube y visitar nuestro sitio web. Ya tienes la información. ¿Y ahora qué vas a hacer con ella? Estamos de regreso en Luchadoras. Como acabamos de ver una cápsula de Onejeros TV, ustedes pueden tener información de manera semanal desde una perspectiva crítica, bastante informada y de actualidad sobre qué es lo que está pasando en México en relación a los derechos humanos. Una información que de otra manera es muy difícil de conseguir de manera fácil, digamos, ¿no? Nancy, Luis María, ¿cómo surge el concepto de Onejeros TV? Me imagino que tuvieron grandes debates, muchas discusiones. Pues más o menos. Del nombre sí fue como algo
un poco rápido, la verdad, porque de repente sí fue de un día para otro, fue de vamos a hacer esto, ok, entonces ya lo pusimos sobre la marcha y pensamos, ¿no? Como algo que se relacione con la sociedad civil, con las organizaciones civiles, entonces dijimos, bueno, ONGeros TV y que quiera como, pues que englobe todo eso, ¿no? El concepto realmente, lo que nosotros buscamos es informar a la gente, ¿no? Como lo hemos estado diciendo, como tú lo dices, informar a la gente, que la gente tenga una opinión, cree su opinión y si quiere que actúe, que haga algo al respecto. O sea, esa es nuestra finalidad, que la gente pueda actuar, ya sea por medio de una firma, ya sea que quiera escribir una carta, que quiera hacer una acción, que compartir asista, el video. compartir el video. O sea, tan solo compartir el video tú informas a más personas y esa persona lo comparte e informa a más personas. Esas son las redes sociales. Eso es lo que hace. Entonces la información se expande y más gente puede actuar. Y la verdad es que tan solo con una firma se pueden hacer cosas muy, muy padres y se pueden lograr cosas increíbles. Entonces, pues esa es más como la finalidad y el concepto de nosotros. Detrás. Pues la sociedad civil organizada informándose y actuando, ¿no? Porque por una parte la información viene de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en campo día a día en el frente de batalla, investigando, acercándose a las personas, a los titulares de derechos, visibilizando, creando puentes con las autoridades y produciendo información para incidir. Entonces ustedes lo retoman y lo devuelven a la sociedad civil también para decir, ahora tienes la información, ¿qué es lo que vas a hacer con ella? Claro, sí, invitando como a la gente a que no se quede como nada más, bueno, ya lo vi y voy a seguir con mi vida, sino interactuando con el contenido o sumándose a cualquiera de las causas de las cuales estamos presentando o compartiendo, ¿no? Y también tratamos de ayudar a dar visibilidad a otras organizaciones que igual y no tienen tanta difusión, ¿no? Entonces también es como ayudar a otras organizaciones también a visibilizarse. ¿Cuál es el rol de las alianzas? Porque, bueno, me parece fundamental. Por una parte, ONGeros es como una comunidad de gente que está organizada y actúa, pero también podemos ser cualquiera de nosotros, claro, ¿no? Claro, totalmente. Ese era el punto de, si en algún momento visitan nuestro canal de YouTube. Nosotros, sí, digan cuál es. Es ONGeros TV. Aquí vamos a ponerles la información. Sí, nuestro canal de YouTube es ONGeros TV. Si en algún momento lo visitan, se van a dar cuenta que en un principio las primeras cápsulas eran personas diferentes, porque nosotros queríamos darles a entender o dar a conocer que todos somos ONGeros. O sea, todos podemos hacer algo. Todos podemos ser la voz y la cara de ONGeros, no unos cuantos en particular, ¿no? Era que fuese algo como colaborativo e integral, claro, inclusivo, totalmente. Sí, por practicidad no se pudo continuar, pero al final es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que todos somos parte de la sociedad y todos podemos poner nuestro granito de arena para cambiar algo que no nos guste. Hay un aspecto súper importante del cual ya hemos platicado un poquitito, pero me gustaría profundizar más ahora aprovechando que está aquí Luz María, porque al rato se nos van a unir Sandra y Mariana también aquí, que tiene que ver con la tecnología. La tecnología, por una parte, posibilita, y las redes sociales, enormemente que esto sea posible. Pero también ustedes han explorado un poco en ONGeros, a través de algunas cápsulas, cómo se vincula la tecnología con los derechos humanos. Bueno, la tecnología también se ha abaratado en cuestión de equipos y de producción, entonces ha logrado que la tecnología sea manejada por personas que igual y no necesitan tener una gran cantidad de dinero y tampoco conocimiento, ¿no? Entonces, por esa parte, este tipo de proyectos tienden a empezar a salir y yo invito a que si tienen algún proyecto o algo así de cualquier tema, pues que lo hagan. Este tipo de ejercicios van a ayudar mucho a ver qué sirve y ver que no está funcionando. Y en cuanto a la parte de la cápsula, bueno, a mí me encanta como todo el rollo de tecnología y entonces era como, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? ¿Y yo de qué voy a hablar? O sea, también, estoy empapado del tema de derechos humanos, pero mi fuerte es como la parte de la tecnología. Entonces fue como, bueno, pues vamos a hacer un mix entre esos dos temas y a ver qué sale. Entonces, ha sido padre, ha sido como un poco complicado también a veces porque no siempre está el link, pero sí han habido ejercicios como de 2 o 3 cápsulas donde ha logrado converger esas dos partes y ha tenido una muy buena aceptación dentro del público que tenemos como
como eso, ¿no? Entonces también es como andar buscando qué funciona y qué no funciona. Platícanos un poco más del contenido de estas cápsulas para que podamos invitar a la audiencia a ver estas cápsulas directo en su canal de YouTube. En cuanto a tecnología y derechos humanos. Okay. Un ejemplo, hubo un brazalete que salió que fue para defensores de derechos humanos. Era una especie de GPS donde pues la organización sabía dónde estaba si es en pos de la seguridad. Pero bueno, de este lado también estamos preguntando, ¿y si esa información cae en malas manos? Claro. Y que sepan dónde estás a toda hora. Bueno, también pues esa es la posición que también estábamos presentando nosotros, ¿no? Entonces ahí se converge la parte de la tecnología porque se están ocupando cuestiones de última generación en GPS aplicadas a la cotidianidad y a la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, más o menos como por ahí va la onda. Bueno, también hay muchos proyectos, pienso por ejemplo ahora de telefonía celular para atención médica, ¿no? En áreas que no tienen servicios de salud. En realidad las posibilidades son enormes, ¿no? Son muchas, pero aquí siempre cuando toque el tema de derechos humanos va a ser como muy complicado y van a ser líneas muy delgadas, ¿no? Ustedes pueden saber más de pues las dos coberturas sobre tecnología y derechos humanos, cápsulas que han producido en Onejeros TV, entrando a su sitio de Facebook, a su YouTube, a su Twitter. Les vamos a poner aquí la información. Onejeros.tv es su sitio web, ustedes pueden entrar y ahí mismo ver las páginas. Sí. En relación a, déjame ver, a la determinación de los temas, ¿cómo es que ustedes eligen los temas? Me imagino que es una cuestión de coyuntura, pero también, no sé, ¿lo discuten? ¿No? Pues sí, es más como lo que pasa en el momento, el contexto en el que estamos. No sé, también, por ejemplo, si va a haber un informe de alguna organización, siempre estamos muy al pendiente para poder hablar de eso. Y también depende mucho de los gustos de nosotras. Sí, porque, por ejemplo, Sandra está muy empapada con el tema de migración, entonces siempre es mucho más fácil que a ella le guste y quiera hablar, o quiera que su nota sea un poco más por ahí, ¿no? Mariana con libertad de expresión y periodistas, y a mí se me ha dado últimamente por género, violencia contra las mujeres y feminicidios. Entonces, como también va por ahí, como un poco por el gusto, porque a veces, aunque es extraño y todos los días desgraciadamente se violan derechos humanos, pero a veces no hay notas. O sea, es extraño, hay semanas en que hay muchísimas y hay semanas en las que es como, ¿no? Y ahora, entonces sí vamos como por lo que nos gusta, porque también pues es padre hablar de lo que te gusta, ¿no? Claro. Igual no es un tema que, por ejemplo, los feminicidios no estaba sonado, pero dijimos es algo que casi no se habla, o sea, de lo que casi no se habla, entonces sí necesitamos informar, ¿no? También a veces nos pasa eso, que decimos, este tema no se ha hablado, ¿no? De este tema, por ejemplo, Siria, casi no se habla en los medios ya como que está desapareciendo, entonces hay que tratar de reavivar. O ya tenemos también como una estructura preparada y lista y de repente pasa algo coyuntural y es ahí donde tenemos que sacar alguna de las notas que ya estaban preparadas para tomar la nota que tiene como coyuntura en ese momento, ¿no? Entonces también es como muy flexible. Bueno, como acabamos de escuchar a lo largo de esta primera parte del programa con Luis María y con Nancy, Onejeros es una opción informativa sobre derechos humanos que está ahí, es accesible a todas y a todos y que además responde a coyunturas y responde a sobre todo un interés ciudadano de informar, de expandir la información y de motivar a la acción. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa. Gracias. Vamos a ver ahora un nuevo video, otra entrega informativa de Onejeros TV y vamos a dar la bienvenida a Sandra y Mariana, las otras dos colaboradoras del proyecto. Gracias a Luis María y gracias a Nancy. No, gracias. Vamos y volvemos con Luchadoras. Esta es la emisión número 16. Comenzamos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó que existen 24.800 casos de personas desaparecidas en México. Para ello, este lunes el gobierno federal presentó una unidad especial para atender los casos, la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
la cual aún está inconclusa, sin responsable ni recursos propios, y en primera instancia se anunció que contaría solo con 12 personas. 12 personas para buscar al menos 24.800 desaparecidos. El intento del gobierno mexicano pareciera solo cumplir plazos y mostrar una aparente preocupación, terminar con un laberinto burocrático y demostrar que están dispuestos a buscar hasta donde se pueda. Lo preocupante no es la presentación de una unidad inconclusa, es la falta de seriedad para dar cumplimiento a las necesidades de una sociedad cansada de promesas y necesitada de justicia. No más promesas. Esta unidad debe de responder a las preguntas de miles de familias de víctimas de todo México. Debe demostrar las verdaderas acciones del Estado mexicano para encontrar a cada una de ellas y ellos. La exigencia no parará. Y así como las madres de miles de desaparecidos han gritado por años, nos unimos a su voz para exigir verdad. ¿Dónde están? No queremos más promesas. La Corte de Constitucionalidad de El Salvador negó la petición de Beatriz a realizarse un aborto terapéutico, ya que según ellos, el embarazo no representa ningún riesgo para su vida. Si Beatriz no tiene acceso a este procedimiento, su vida se pone en un grave peligro. Beatriz tiene 22 años, tiene lupus, problemas de riñón, tiene un hijo pequeño y está embarazada de 23 semanas. Este embarazo es de alto riesgo y con pocas posibilidades de éxito. Además, el feto fue diagnosticado de anencefalia, es decir, que le falta gran parte del cerebro y el cráneo, lo que significa que no existen esperanzas de supervivencia para el bebé. Por esto, es que los doctores dictaminaron que Beatriz necesita un aborto terapéutico, porque su vida está en riesgo o puede sufrir lesiones graves durante el embarazo. Desde hace unas semanas, organizaciones civiles, organismos internacionales, así como la sociedad civil en general, se han pronunciado a favor de Beatriz y sus derechos sexuales y reproductivos. Estamos seguros que a consecuencia de este fallo, el apoyo y la presión internacional será mayor. Es indignante que Beatriz esté en peligro porque alguien más controle su vida y su cuerpo. Las consecuencias que traerá este embarazo serán fatales y perjudicarán su vida, si no es que terminan con ella. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vive en México? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó esta semana el Índice para una Vida Mejor 2013. Con el cual evaluó 11 aspectos que reflejan la calidad de vida en 34 países, de los cuales México forma parte. Vivienda, ingresos, empleo, salud, educación, medio ambiente, seguridad y el balance entre vida y trabajo son algunos de los aspectos que incluye la evaluación, misma que muestra que en la última década han habido mejoras en la calidad de vida en México. Sin embargo, estos avances siguen sin ser suficientes, ya que el país se posiciona con una puntuación baja en la mayoría de los aspectos evaluados, colocándonos en los puestos más bajos en términos de seguridad y educación. Pese a esta realidad, irónicamente, el índice también muestra que la mayoría de mexicanos y mexicanas viven satisfechos con su vida, aspecto en el que tenemos mejor puntuación. Si quieres conocer más sobre el índice, entra al siguiente enlace. Tal vez el índice solo nos sirve para recordar lo que ya sabíamos, pero la pregunta es la misma. ¿Con qué vamos a acompañar estas cifras? ¿Cómo vamos a responder a esta información? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tal vez ahí está el secreto de una vida mejor. Estas son las noticias. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube y visitar nuestra página web. Ya tienes la información. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Estamos de regreso en Luchadoras con Mariana y con Sandra. Bienvenidas. Gracias. Ellos también son parte del equipo de Onejeros TV. Y bueno, como acabamos de ver, acuérdense de entrar a onejeros.tv porque ahí pueden ver todas las emisiones informativas que han generado. Pero hay como esta manera como muy, no solo concisa, como ya platicamos con Luz María y con Nancy, sino crítica y a la vez tiene como algo empático, ¿no? O sea, la forma en la que ustedes dan las noticias, motiva a que sean más fáciles de entender, se entiende el contexto y se pueda disparar más el interés, ¿no? ¿Qué han pensado ustedes a este respecto? O sea, ¿cuáles son los recursos? Porque esto no es, digamos, accidental, o sea, ustedes así lo han planeado. ¿Cuáles son los recursos para que ustedes utilizan para lograr esto, pues, ¿no? Bueno, creo que ha sido porque tenemos como esta línea de que para poder generar un cambio necesitamos estar todos informados. Entonces hemos seguido como que esta base siempre para poder informar y que realmente la gente lo entienda, hagamos conciencia, escuchen esas cosas que a lo mejor los medios no han tomado y
ya sobre eso poder indignarlos, poderlos invitarlos a actuar y poder ser parte de. Entonces de ahí como que la elección y la forma en que los hicimos. Además de eso, yo añadiría un poquito que, pues la verdad, al ser temas que nos interesan y en los que estamos empapados, pues siempre buscamos que la nota sea de una forma objetiva, pero también buscamos no caer como igual en el tipo de noticias que se han dado hasta ahora, ¿no? Sino como realmente aterrizarlo en una realidad que nos afecta a todos, una realidad que provoca precisamente esta indignación y que a la vez, bueno, en la mayoría de las notas tratamos como de brindar las herramientas para que la gente tenga un fácil acceso a la acción, ¿no? Como el siguiente paso, no que precisamente lo que hablaba hace rato Luis María y Nancy, que tengan esas facilidades de compartir el video, de darle like, de hacer como la firma en internet o acciones muy concretas que sirven como para dar el siguiente paso y no quedarte ahí con tu frustración. Porque es una diferencia súper notable de hoy pasó tal, realmente lo que ustedes transmiten, que es la indignación como y las ganas de movilizarte, ¿no? O decir, esto también me importa. Y a ese respecto, ustedes también han abordado noticias de corte internacional, como el Tratado de Comercio de Armas y, bueno, algunos otros temas, como el juicio a Ríos Montt en Guatemala. Y a este respecto, lo que yo quería preguntarles, ustedes vinieron también de Amnistía Internacional, por ejemplo. A veces me parece que en México no tenemos una implicación tan grande con los temas internacionales, como que la solidaridad internacional no es nuestro fuerte, ¿no? Y tampoco se refleja en los medios necesariamente. ¿Es algo que a ustedes les interesa particularmente? Pues sí, o sea, de alguna forma hemos tratado de irlo metiendo cada vez más. De pronto no ha sido tan fácil, precisamente porque no es fácil acercar a la gente, primero con las noticias de derechos humanos en general, y luego con los temas internacionales, ¿no? O sea, son temas como muy específicos los que tienen ese clic con la gente y que despiertan esa parte solidaria. Pero en general ha sido un trabajo, un reto, como estar haciendo o viendo dónde está el clic y ver cuáles son las noticias que igual por la coyuntura o por el momento en específico podemos traer a la escena, ¿no? Son noticias que siempre, de alguna u otra forma, representan toda la situación de derechos humanos que, aunque estén en el otro lado del mundo, nos terminan repercutiendo de una u otra forma y que es lo que tratamos de reflejar en cada una de las emisiones, ¿no? Como la relación entre todos los cabos, casi algo así. Porque al final, digamos, la situación de una población indígena en Paraguay o de una comunidad indígena en disputa con una industria extractiva en Sudamérica es finalmente algo que también puede pasar en México y finalmente creo que el mensaje que ustedes están dando es que los derechos humanos y la preocupación por los derechos humanos es algo que nos toca a todos, ¿no? O sea, que no porque sea el caso de Mariana o de Sandra o de la comunidad X, es algo que nos es ajeno, sino que nos es propio y debemos... Exacto, o sea, al final del día se van a violar derechos humanos, como decían hace rato, en todas partes del mundo y todos los días. Entonces, armar como ese contexto en materia de derechos humanos para que se entienda que no solamente en México sucede y que también tenemos que estar pendientes y vigilar los procesos en otros países. Y solo, o sea, es como la mejor manera de poder entender la situación, de poder como tener como ese bagaje, como esa conciencia, digamos, y ser solidarios también en otras acciones en otros lugares. Aunque estamos hablando ahora del tema internacional, yo quiero pasar todavía otra entrega informativa más de las que ustedes han preparado. Entonces vamos a ver ahora la última, de hecho, que es la entrega número 20, sobre feminicidio, y volvemos para seguir platicando más acerca de las noticias que ustedes han reseñado a lo largo de estos 6 meses y de su experiencia respecto a ellos. Vamos a ver esta entrega, la entrega número 20 de ONGeros TV, la última, esperen la próxima, mientras vamos a ver feminicidios en México. Hola, bienvenidos a ONGeros. Esta es nuestra emisión número 20 y final de temporada. ¡Comenzamos! Según la representante de ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres se ha incrementado y se ha generalizado de una manera increíble. Tanto que se habla de una pandemia, es decir, que es como una enfermedad que se ha expandido en todo el territorio mexicano. Según cifras de este mismo organismo, al menos al día se cometen 6.4 feminicidios,
de los cuales un cuarto de ellos se comete en 5 municipios: Ciudad Juárez, Tijuana, Baja California, Ecatepec y Culiacán. Los 3 niveles de gobierno, local, estatal y federal, se deben de coordinar para poder erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Especialmente después de que en 2011 se hizo una reforma constitucional que pone a los tratados internacionales de derechos humanos en el más alto nivel para la protección de las personas. La violencia de género es un fenómeno generalizado y sistemático en todo el país. Una de las cifras más altas las tiene el Estado de México, donde se registraron 4.773 denuncias por violación sexual solo en el 2011. Y según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2005 a 2010, se documentaron 1.003 casos de feminicidios. Aún así, las autoridades del Estado de México se han negado a declarar la alerta de género. La alerta de género es un mecanismo de protección previsto por la legislación para hacer frente a la violencia de género, incluyendo los feminicidios. Al negarla, las autoridades no solamente cierran los ojos ante la violencia, sino también perpetran la impunidad. Es necesario que las autoridades implementen medidas eficaces en todos los niveles y en todas las entidades para combatir la discriminación y la violencia de género en todas sus formas. Esta fue nuestra última emisión. Conocer la información es muy importante, pero es aún más importante hacer algo al respecto. Nos vemos pronto. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube y visitar nuestro sitio web. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Ya te dimos la información, ¿y ahora qué vas a hacer con ella? Bien, ante la falta de información que a veces impera en relación a temas de derechos humanos en algunos medios de información, ONGeros TV realmente es una opción para estar informados de manera periódica, de manera semanal, y ustedes están en contacto, digamos, y haciendo lecturas continuas de lo que está pasando para poder hacer estas entregas de información, ¿cierto? Así es. De entre todos los temas que ustedes han abordado en estos 6 meses, yo quisiera preguntarles cuáles son aquellos que, ya haciendo una lectura de la realidad de derechos humanos en nuestro país, cuáles son aquellos que no solo que les han tocado más personalmente por sus propios intereses, sino los que ustedes consideran que son los más prioritarios en nuestro país. Uf. Sí. Tal vez en la última emisión, sobre que es la que acabamos de ver, de feminicidios y la necesidad de declarar la alerta de género. Exacto. Creo que esa era una preocupación constante de todo el equipo y que estábamos buscando como meterla ya de alguna manera, porque veíamos que empezaban los juicios, empezaban los amparos y aún así le seguían dando la vuelta y el Estado seguía sin declarar la alerta. Entonces creo que ese fue, bueno, creo que de los que yo creo que es de los más importantes o de los que más necesitábamos hacerlo. Porque parecía justo que teníamos información como diferente de todas partes, parecía que necesitábamos decirlo para que se entendiera qué era lo que estaba realmente pasando y la necesidad como mujeres, como sociedad civil, como todo, de exigir esa declaratoria. Además de estos, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es una necesidad que teníamos de todo el equipo. Pero además de esto, también creo que la parte tanto de migración, como que es una situación, una crisis humanitaria que se vive en México, ¿no? Sí. Y también la parte de desapariciones, desapariciones en general, porque también incluyendo las forzadas. Y a lo mejor se me está olvidando alguno. Libertad de expresión también es uno de los... Que es constante y que tal vez lo hemos escuchado tantas veces, son temas que escuchamos tanto que de pronto como que ya resultan indiferentes, la gente ya no presta atención y a lo mejor hay que estar recordando constantemente esas cifras, que esos datos que no son solamente como datos duros, sino son historias y tenemos que recordar que son personas cuyos derechos fueron violados y que son personas que no regresaron a casa, que son personas que han tenido que truncar sus trabajos o su labor solamente por todas estas amenazas, por todas estas agresiones y así. Bien, tenemos que hacer un corte ahora y estamos en la recta final ya de Luchadoras, pero quiero que sigamos platicando acerca de la realidad de derechos humanos en México, en el mundo y más sobre qué es lo que sigue en ONGeros TV. Estamos en Luchadoras platicando con Sandra y con Mariana de ONGeros TV. Volvemos ya, no se vayan, estamos en la recta final de Luchadoras. Comenzamos. Estamos Daniel Barrón y Genaro Villamil. y a Tolini. Me toca. Pues a purificar. Tenemos hoy de invitada a Elvester Gordillo. Me caes gorda, mancera.
Chiquito. Daniel Barrón Y Genaro Villamil. En el sexto programa. Vamos a hablar de un país maravilloso. El padre Maciel, el padre Maciel, el padre Maciel. Ay. Ahí está como el Delify, mira. Genaro Villamil. Y Daniel Barrón, el sexto programa. Llevo tortas para los de Pemex, llevo labón. Entonces, pues ahí hago tandas. Viva el cura Hidalgo, no me chingues. La madre patria, mis huevos. Pachito, el che. Y no ministrante es Philip and the Glory Hole. The Glory Hole. Daniel Barrón. Y Genaro Villamil. Vamos a hacer un zapping en el Estadio Azteca. En donde estuvo el conclave y mira, nos pusimos una... Aquí hubo un gran conclave. Nos mochamos cañón. O sea, qué pedo. Porque aquí lo que se trataba era de recuperar el control del poder presidencial. Bueno, ese programa lo adoro. Estamos de regreso en Luchadoras y estamos con Mariana y con Sandra de ONGeros TV. Chicas, ahorita platicábamos acerca de la alerta de género y del caso de los feminicidios. Y a mí me parece muy relevante un poco volver a este tema de la sociedad civil organizada y de las ONGs, porque creo que ustedes están teniendo como y dando en sus entregas de información como un panorama abarcativo que recupera cierta información reciente de la actividad de las ONGs que no todas las personas tienen la posibilidad de conocer de manera sencilla. Por ejemplo, ha habido más de 4 intentos de declarar la alerta de género en diferentes estados y en ningún, como decías Mariana, en ninguno de ellos esto ha pasado. Entonces sí es relevante retomar el contexto de las ONGs porque es a partir de esos intentos de la sociedad civil organizada que se va generando como toda una línea de tiempo que marca coyunturas históricas y también las posibilidades de injerencia sobre cierto tema en cierto momento específico, ¿no creen? Y que es información que normalmente pues no podríamos tener de otra manera. No sé qué piensan ustedes. Justamente creo que eso fue una de las cosas que nos planteamos desde el inicio que empezamos ONGeros. Fue tratar de darle como visibilidad a esas acciones que toman las organizaciones de la sociedad civil que no tienen el impacto mediático que a lo mejor tienen otras muy grandes o que tienen ciertos temas que políticamente sí son fáciles de meter en la agenda mediática. Entonces, creo que a partir de eso es que hemos trabajado y que nos parece importante que podemos dar eco a esas acciones, que podamos darle voz a quienes no han podido como alcanzar esos, como a esas personas que se necesitan informar y que necesitan conocer, y a partir de eso es que podemos como darnos cuenta de si esto no está saliendo en nuestros medios tradicionales y eso, y se necesita, lo decimos y como seguimos haciendo como esa bola de nieve de impacto sobre los temas. Sandra, en relación a migración, yo quisiera que nos platicaran también, ustedes desde su perspectiva, la situación grave de amenazas a defensores de migrantes en las casas de albergue y a lo largo de toda la ruta del tren
en nuestro país, porque también ustedes hicieron un trabajo sobre Huehuetoca y han estado llamando la atención sobre este tema, y es información igual, que si no estás en el contexto de las ONGs, ¿cómo te llega? ¿No? Sí, generalmente algo a lo que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil es que cuando llegan con la gente que vive el día a día trabajando y preocupándose por sus propias cuestiones y le pregunta sobre migración, cuando piensan en migración solo piensan en los mexicanos que se van a Estados Unidos. Esto ha cambiado recientemente, ¿no? O sea, de un tiempo para acá esto ha tenido mayor impacto y la migración ha estado en la mesa de una forma más clara, ¿no? En las políticas se ha estado empezando a abordar de alguna forma, aunque hayan sido nada más como una especie de holograma, ¿no? Como para simular que ya se está atendiendo, pero en realidad, o las realidades que se viven en el país son otras. La situación de derechos humanos en cuestiones de migración es que la invisibilidad sigue, que cada vez el tipo de riesgos y amenazas a las que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México son mayores y son como de otro tipo de violencia más alta o como más pues sí, ajá, exacto, ya no es el porque también tipo está el contexto del crimen organizado. Exactamente, ya no es el tipo de, nada más los asaltaron y les quitaron los zapatos, ¿no? Sino está la parte de las mujeres migrantes donde se tienen que vestir de hombres para pasar desapercibidas porque la mayoría son violadas, donde desde Guatemala se tienen que, o desde el país que vengan de Centroamérica, tienen que inyectarse como para prevenir cualquier violación y no quedar embarazadas, tomarse su píldora y el hecho de saber que vienen a enfrentarse a eso y de todas formas hacerlo, ¿no? Y es algo que mucha gente no entiende, no comprende, porque es algo que se les hace muy difícil. Es como, ¿por qué si se enfrentan a tantas amenazas, a tantos riesgos, a esta situación, por qué lo siguen haciendo, ¿no? Pero yo creo que justo ahí está la clave. O sea, como saber que te enfrentas a esa situación y de todas formas hacerlo es porque realmente vienes de un contexto muy grave, muy difícil, ¿no? Y es interesante pensar en la migración porque es un fenómeno muy amplio en donde las raíces vienen desde abajo, ¿no? Y vienen a nivel mundial, viene desde todo un sistema, viene desde muchas formas de vida que afectan de una forma a unos y a otros y que terminan repercutiendo en los más vulnerables. Y de alguna forma u otra, más allá de las causas, el tema es que todos tenemos derechos humanos, todos los hombres y las mujeres, y que deben ser respetados en cualquier contexto y que los estados tienen una responsabilidad. Exacto. Que es algo también que ustedes destacan bastante en sus análisis, ¿no? Y sobre todo también cuando, o sea, siempre hablamos de las políticas que se toman o no se toman, y siempre lo que tratamos de poner en la mesa es que todas las políticas se tienen que construir teniendo en el centro o en la base los derechos humanos de las personas, ¿no? Siempre pensando en el bienestar de las personas. Y ya con base, si tienes esa base, entonces puedes garantizar que otras cosas funcionen mejor y que los mecanismos alrededor sean más eficaces. Entonces es algo precisamente con cualquier tema, ya sea feminicidios, sea migración, sea desapariciones, sea lo que sea, siempre pensar como los derechos humanos como están al centro. ¿Y qué es lo que nos une a nivel mundial también? O sea, no solo en México, sino a nivel mundial. Algo bien importante, y quiero rescatarlo otra vez, el rol de la información para el cambio social. Si no tenemos información, para empezar, no podemos indignarnos, no podemos querernos sumar a hacer algo más. Entonces, ustedes, ya lo hablábamos con Luz María y con Nancy, cierran invitando a la gente a actuar. ¿Cuál creen ustedes que es el rol, aunque ya hemos hablado un poco de esto, el rol de la información en despertar la conciencia social y en motivar el cambio social también? Pues, o sea, es como la primera parte, ¿no? O sea, poder estar informados, y creo que fue la línea que seguimos en esta primera temporada, como te decía hace ratito. Justo es eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Estar informados. Así podemos ir como desencadenando toda esa parte de actuar, toda esa parte de tener como la conciencia necesaria para poder entender nuestro contexto, pero no solamente quedarnos como en el margen, en los márgenes como de las noticias, de lo que nos dan, de lo que un comunicador plano nada más puede digerir de una noticia, sino darles las cosas porque nos están sucediendo, porque lo que le sucede a uno nos está sucediendo a todos. Entonces, a lo mejor por eso utilizamos parte de las redes, para tener como esa inmediatez, pero esa también como cercanía, como
dar de primera mano la información, digamos, de las acciones que hacen y que toman las organizaciones y también la sociedad. Y las redes sociales finalmente, que son una herramienta central y en la que ustedes dos tienen bastante experiencia también trabajando. Pues sí, en realidad las redes han sido como, bueno, se ha leído en varios libros y publicaciones que han salido que las redes sociales son como todo un experimento social, ¿no? Nosotros también vamos aprendiendo cada día con el tipo de contenidos que más nos funcionen para que la gente realmente se sienta atraída por el contenido y se informe y no sea como lo que hablabas hace unos momentos de que es una leída superficial. Entonces, las redes sociales han servido para comunicar cosas como muy concretas y para jalar hacia las emisiones, ¿no? Que ha sido como toda una cadenita, todo un proceso de trabajo dentro del equipo que tenemos que estar alimentando constantemente. Somos 4 y nos dividimos las tareas como ahí bastante bien y pues estamos como valorando cada vez más las redes sociales en su papel para hacer llegar la información a quienes queremos que llegue, porque justamente lo que queremos es salirnos, si bien somos ONGeros TV, queremos salirnos nada más de las organizaciones de la sociedad civil, sino llegar a nuestro público mayor, ¿no? Y hacerles ver como que no estamos tan distantes, que podemos ser como uno mismo, ¿no? Pues finalmente ONGeros TV yo creo que es el puente de comunicación entre toda una producción y una lectura crítica que surge de las ONGs, pero que finalmente nos habla a todos, ¿no? Teniendo al centro los derechos humanos, este es un tema, como dices Mariana, que nos involucra a todos y todas, y que pues nada, está también en nuestras manos transformarlo. Se ha ido el tiempo como agua y yo quiero agradecerles por haber estado aquí, a Mariana, a Sandra, también a Luis María y a Nancy. ¿Les parece si hacemos un pequeño juego de palabras? A ver. Sí. ¿Qué piensan cuando yo digo libertad de expresión? Verdad. Yo también pienso de verdad. ¿Tecnologías? Uy, información. Yo pienso información. Ya. Inmediatez. ¿Redes sociales? Inmediatez. ¿Revolución? Justicia. No, revolución. A ver, dilo otra vez. Acción. ¿Cambio social? Todas y todos. Sí, responsabilidad. ¿ONGs? ONGs. Organización. ¿Información? Todo. Sí. Es todo. ¿Derechos humanos? Como esencia. Oh. Sí, Ash. Pues esencia, lo que está al centro, el corazón. Sí, lo es que como justo nuestro centro. Pues muchas gracias por compartir este interés tan genuino y tan auténtico de todos ustedes, de ustedes 4, que están altamente comprometidos con los derechos humanos, con la transformación social y que tienen también la valentía, la capacidad y la iniciativa y la creatividad de decir un día vamos a hacerlo y lo pueden hacer. ONGeros TV es un proyecto que es autogestivo, es un proyecto altamente comprometido, es un proyecto que responde a la actualidad de derechos humanos en México y en el mundo. Es accesible a ustedes a través de su página web, de su Facebook. Ya terminaron la primera temporada, tienen 20 entregas que pueden ver, son pocos minutos y con ellos se pueden enterar de lo que sigue, de lo que ha pasado y también de lo que sigue porque viene una segunda temporada, ¿cierto? Así es. Entonces, espérenla pronto. Espérenla pronto, sigan a ONGeros TV. Hemos llegado al final de Luchadoras súper rápido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Quédense en Rompevientos, siguen las retransmisiones y acuérdense, ongeros.tv, porque todos y todas tenemos derechos humanos y responsabilidad de todos y todas protegerlos. Gracias.